En 1 Tesalonicenses 4:13 dice de la siguiente manera, voy a esperar que lo pongan en pantalla. Dice así la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí está hablando del rapto. Está hablando de un evento donde el Señor va a venir y se va a encontrar con su iglesia en los cielos. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado, ¿quiénes son los que hayamos quedado? Los que estemos vivos para ese momento, seremos levantados y nuestro cuerpo va a ser transformado. Esto es tremendo, hermano, porque todo lo que ha estado acá hablándose en la palabra del Señor se ha cumplido a cabalidad. Después viene, una vez que la iglesia es arrebatada, viene para la tierra un tiempo de tribulación. Una tribulación tremenda que va a venir para los que queden. Pero el Señor dice, ¿verdad? Acá a través del apóstol Pablo dice que a la iglesia va a ser arrebatada. Después viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo ojo le verá, ¿verdad? Es el regreso de Cristo a la tierra y viene con juicio. Y de esto vamos a estar hablando en esta mañana. Después viene el reino milenial de los 1000 años, después viene el gran trono blanco y la eternidad. Pero quiero enfocarme en esta mañana en ese día grande del Señor. Hay un día que el Señor viene. Y lo dice toda la palabra. En todas las palabras vemos y conseguimos tips. Yo tomé algunos textos para enfocar lo que quiero de parte de Dios decirle en esta mañana. Por ejemplo, en Judas 5, ¿verdad? Judas 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y esto lo hemos visto, lo hemos estudiado acá, que quedaron en el desierto, murieron en el desierto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Y habla acá para el juicio del gran día. Está hablando de un juicio acá. Mateo, ¿verdad? El Señor dice en Mateo 10:15, de cierto os digo que en el día del juicio, y vuelve a hablar del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. También el apóstol Pedro habla de esto en segunda de Pedro 2:6. Dice, de cierto os digo que el día del juicio, vuelve a nombrar este día, Mateo, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, aquellos que creen en Él, aquellos que viven una vida conforme a Él, y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Acá está hablando el apóstol Pedro de que hay un día para castigo. Y ese día es el día del juicio. ¿Para quién? Para los injustos. El Señor viene por segunda vez como rey, ¿verdad? Pero viene
con juicio. Y dice acá, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Dios. ¿Para quién es el juicio? Para los impíos, para aquellos que desprecian el señorío de Dios y para aquellos que andan en inmundicia, lo contrario a santidad. El mismo Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 6 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya eso ha sido declarado, ya eso está declarado. Hay un día en el cual está reservado para que venga un juicio sobre la tierra. Primero Juan 4:7, hablando a la iglesia, dice, y esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Para la iglesia, para aquel que está creyendo, para aquel que está viviendo en santidad, el día de juicio no le va a traer, sino más bien confianza. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Aquí habla el apóstol Pablo, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y dice, cuando venga aquel día, ¿verdad?, para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. La fe del cristiano ese día va a ser para bendición más bien, y no para maldición. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y está hablando de este día, y nuestra reunión con Él, está hablando del día cuando el rapto, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya la apostasía está. Ya está la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente quien lo detiene. Hay un misterio de la iniquidad. La iniquidad está fluyendo, sin embargo, no ha podido ir más allá la iniquidad. Y mire que hay cosas que ha avanzado, pero no ha podido ir más para allá a causa del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está deteniendo la iniquidad. ¿Cómo lo está haciendo? A través de la iglesia, a través de usted. Usted tiene el Espíritu Santo. La iglesia está deteniendo la iniquidad. Pero el día que sea raptada la iglesia, el día que Jesucristo venga,
y levante su iglesia, entonces el Espíritu Santo se va a ir. Y dice la palabra, ay de la tierra. A la verdad hay una responsabilidad en la iglesia de vivir una vida santa, de vivir una vida conforme al modelo de Jesús, porque eso detiene la iniquidad. Pero el día que la iglesia sea quitada, que sea levantada, entonces va este espíritu de iniquidad a trabajar en la mejor forma que él sabe hacerlo. Hasta que, bueno, a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará, dice acá, aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y de esto voy a ir hablando más adelante. Estamos en un tiempo difícil y peligroso. Estamos en un tiempo en que estamos la cercanía del rapto y está también cerca la venida del Señor. Y el diablo anda como león rugiente, furioso, y va a tratar de engañar, como vamos a ver más adelante. Hablando de esto, de cuando comience el juicio de Dios, cuando el Señor venga, y les invito a que lean Apocalipsis. Mira, tomé una lectura en Apocalipsis 6:12 en adelante que dice, miré cuando, y acá hablando de los 7 sellos, vamos a ver el 6º sello, dice, miré, y este es el apóstol Juan, miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién ha de sostenerse en pie? Esto está describiendo el día que viene el Señor en juicio. Ya nosotros estaremos con el Señor, ya la iglesia habrá sido raptada. Pero imagínense cómo estaba esta gente que le pedían a los montes y a las piedras, como dice, cae piedra y mátame. Porque va a aceptar la tribulación y el día del Señor va a ser tremendo. Ahí en los 7 sellos usted va a poder ver cómo va a ser diezmada la tierra a través de este juicio. Pero no quiero asustarlo, lo que quiero es darle esperanza. Amén. Apocalipsis 22:6. Y aquí voy con el aspecto que debemos tomar como iglesia. Acá el apóstol Juan dice, y me dijo estas palabras. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo en el 22:10, no selles esta palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y es que el santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra. Va a haber un tiempo, hermano. Ahorita hay tiempo para arrepentirse. Dice la palabra en un salmo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto esté cercano. Pero va a haber un tiempo en que ya no va a haber la oportunidad de arrepentirse. Y va a quedar como dice aquí en la palabra: el justo será más justo todavía, pero el injusto será más injusto todavía. Y conforme a como sea su proceder, entonces viene este juicio retributivo de Dios. Y dice la palabra: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y aquí lavar la ropa es la actitud de los creyentes fieles que permiten que el Espíritu Santo, que la palabra, los limpie. Ese corazón dispuesto para que haya un cambio. La cosa es seria porque ya no depende de lo que yo sea, sino de lo que Dios me ha dicho. Y no me va a excluir del juicio el que yo diezme, el que yo predique, el que yo alabe a Dios, sino cómo es mi manera de vivir. Porque Él va a dar conforme a nuestras obras. Es como alguien que siembra maíz y espera recibir caraota. Lo que usted sembró, eso es lo que usted va a cosechar. Y la palabra dice: no engañéis, Dios no puede ser burlado, en Gálatas. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si sembrare para el espíritu, cosechará vida eterna. Pero si sembrare para su carne, cosechará corrupción. Y después sigue acá y dice: bienaventurados los que lavan su ropa. 3 veces feliz, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pero en el 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Bueno, aquí estamos dando testimonio de estas cosas que están por suceder. Aquí estamos dando testimonio de lo que habló el Señor acá ya en Apocalipsis 22, ya cerrando el libro de la revelación. Ya estas son las últimas palabras escritas en la Biblia. Ya de allí y viene el fin, el juicio. Y él dice acá: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente del mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida, de la vida gratuitamente. Es algo personal. Es algo que Dios está llamando. Dios no te obliga. Cada quien toma sus decisiones. Pero si hay algo cierto es que va a llegar un momento en que Dios va a venir a buscar a su iglesia. Y el que no está dentro de los parámetros que ya el Señor especificó acá, se va a quedar. Y cuando se quede, va a pasar por esta grande tribulación. Y ya vamos a hablar de esto un poquito. Y nosotros tenemos que estar claros que esto está aquí. Y Él no ha dejado pasar ni una jota ni una tilde. Esto se va a cumplir. Así como se han cumplido todas las cosas. Ahora vamos a ver. Ya vemos cómo nos va a afectar. Va a haber un juicio, ¿correcto? Y ya vemos cómo nos va a afectar. Del lado que nos conozquemos, pues de esa manera vamos a ser juzgados. ¿Cómo nos vamos a colocar? Con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, con la vida que llevemos. Ahora, veamos cómo, si hay señales, si esto que habló está cerca o está lejos, si esto nos despreocupamos y caminamos y tranquilos seguimos viviendo una vida no coherente con lo que habla la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en estos últimos tiempos la iglesia va a ser afectada. O está siendo afectada.
Voy a tomar las palabras. Allá Jesús en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega. Jesús mismo es el que cierra el libro de Apocalipsis. Las palabras de Jesús quedan claras y el Espíritu dice a la iglesia, ven. Es Jesús el que está llamando. Pero Jesús también cuando estuvo acá en la tierra encarnada, Él habló claramente porque sus discípulos le dijeron que cuándo sería ese tiempo. ¿Cuáles serían esas señales? Y Él dice, mire que nadie os engañe. Está en Mateo 24, dice, muchos vendrán en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán y oiréis de guerra, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire, la persecución de la iglesia, vea. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto está ocurriendo. Vean la India, vean África, vean ISIS matando cristianos. La hipocresía dentro de la iglesia. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se multiplicará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto está sucediendo. Será predicado este evangelio del reino todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Aquí lo estamos haciendo. Y dice acá, entonces vendrá el fin, vendrá ese día. Estas son las señales. Ya se está haciendo. Lo único que falta es termina la predicación. Poquito falta para que el mundo sea predicado totalmente. Entonces dice acá, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que es el anticristo, que es lo que falta, ¿verdad? El que lee que entienda, porque habrá entonces la gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a la iglesia, hermano. Está siendo engañada. Con grandes prodigios. Van a haber grandes milagros y grandes cosas, pero no vendrán de mano de Dios. Ya como os he dicho antes, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al el hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Cuando venga Jesús en la segunda venida, mucha gente va a lamentarlo. Va a lamentarse por no haber vivido una vida que debió haber vivido cuando se repitió tantas veces y hasta el aburrimiento. Los que se queden lo van a lamentar. Y describe esto como los días de Noé, que así sería la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que no entra en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Otras señales más. Bueno, también debes saber que en estos tiempos, en los días postreros, peligrosos, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Hay una generación que va a aparentar ser cristiano, pero va a llevar una doble vida. Esto está ahí, 2 Timoteo 3, 1 al 5. Esto está allí, todas las señales están allí. Ahorita se pronostica un eclipse de sol que va a oscurecer la tierra. ¿No será eso el principio del juicio de Dios? No sabemos. Solo Dios sabe, dice que Él solo sabe. Pero esto nos llama poderosamente la atención en la manera que andamos viviendo.
Porque dice que va a venir como ladrón en la noche, nadie lo espera. Y si Él llegase a aparecer mañana, pues Él va a venir a buscar a su iglesia. Y cuando digo a su iglesia es a los creyentes. Y cuando digo los creyentes son aquellos que están viviendo conforme a su palabra. El que tenga ojos que vea, el que tenga oído que oiga. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta.